Mojica, infectólogo pediatra en la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio. Les voy a hablar el SARS-CoV-2, COVID-19, el estatus actual y así como las desarrollo de las vacunas en este momento. Voy a compartir presentación y un momento. Este es el título. No tengo conflicto de interés para esta conferencia. Nos vamos a primero a enfocar en la epidemiología. Vemos en qué está el SARS-CoV-2 en el mundo y en Colombia, cómo es la enfermedad por el COVID-19, algunos aspectos clínicos relacionados a esta enfermedad. Vamos a mirar cuáles son las vacunas que están en desarrollo, la equidad, oportunidad y calidad, así como en resumen, finalmente haremos unas consideraciones de en lo que estamos. Importante recordarles también a ustedes que tenemos un reto a nivel de país, pues porque por un lado sabemos que desde que cuando empezó el 8 de diciembre del 2019 en China, que empezó lo de la pandemia, empezó un virus que empezó inicialmente en un mercado y que luego se fue extendiendo a varias áreas y que luego se encontró que aparecía no solamente en el área del mercado, sino en diferentes partes del país y luego se extendió a otros sitios hasta que en marzo, pues la OMS decidió que era una pandemia. Nosotros tuvimos el primer caso el 6 de marzo y desde de ahí hasta este momento, fíjense ustedes, en el mundo hay más de 85 millones de casos, pero también en Colombia sabemos que tenemos más de 1.700.000 y han fallecido en nuestro país más de 45.000 personas. Entonces, importante, fíjense ustedes que en este momento ya casi van 89 millones de casos en el mundo y 1.915.000 personas fallecidas en todo el mundo. La curva es ascendente. Colombia está en el puesto 11, pero siguen liderando Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, el Reino Unido. Sabemos que varios países de Europa en la región de las Américas, aparte de Estados Unidos, Brasil, Colombia es el tercer sitio, aparte de Argentina. Aquí está cómo se ha comportado, donde básicamente tenemos que lo amarillo son América y lo más clarito, ustedes ven que es lo verde es Europa, luego lo morado es Asia, el resto del mundo. Pero aquí está a nivel global, donde el gran porcentaje tanto de casos como de muertes lo representan en lo que es las Américas, luego Europa y pues importante entender que en Estados Unidos en el Reino Unido, en Brasil y por supuesto pues ahí viene el resto del reino, Rusia, India y otros países donde ha sido la enfermedad importante. Importante también mostrarles, este es el Johns Hopkins, la página en donde está Colombia, dicen que hay 1.700.000 ayer, iban 1.755.568 casos, o sea, el 9 de enero, y 45.431 personas fallecidas. Tuvimos un gran pico, recuerdan que fue el de julio-agosto, luego tuvimos una meseta, que otra vez ahora en diciembre pues se ha levantado y vamos para arriba para el número de casos. Importante, esto es nuestro país. Yo no puedo contarles uno por uno de departamentos, de las entidades territoriales, pero sí para decirles que de los 1.737.000 hay 107.000 casos activos, se han recuperado 1.580.000 y han fallecido 45.067. Algo importante es que cuando miramos el 92% se han recuperado, un 5% de los casos siguen activos y la defunción, es decir, la letalidad por este virus ha sido de 2.6. Importante también recordarles, cuando miramos la pirámide, cómo se ha comportado, sabemos que en el mundo está entre el 70 y el 80% de los casos son leves, son los que están en casa. Más de un 20%, entre un 20 y un 25% en el mundo han sido severos, quiere decir que hospitalizan, y entre el 2 y el 5% en el mundo han sido muy críticos, que son los que van a cuidado intensivo. En Colombia, un 74% han estado en casa de todos los 1.700.000 que han habido, 74% de ese 1.700.000 están en casa, se han hospitalizado generales un 23% y en estado crítico porque están en unidad han estado el 2.5%. Algo importante también para recordarles a ustedes es que la letalidad es 2.6, que los recuperados hoy en día son mucho más que los que afectan en general al país, pero miren ustedes que esto es dinámico, es cambiante. Hace 4 días teníamos que las capitales como Bogotá, Medellín y Cali
eran los sitios donde se habían incrementado los casos en los últimos días. Vemos que igual en Barranquilla y Cartagena, Ibagué hace parte de los sitios donde el mayor incremento de casos y mayor carga de enfermedad hay. Igual pasa en Cúcuta y también está presentándose en los Santanderes, sobre todo en Bucaramanga. Eso mismo pasa para los últimos 7 días donde ha habido la mayor carga de defunciones y está Bogotá, está Cali, está Medellín, está Barranquilla, está Cúcuta. Pero importante también mencionarles que es dinámico, que la mayoría de afectados, ustedes van a ver que están dentro de los mayores de 60 años, sobre todo hombres, y está el 74% de los afectados de defunciones en ese grupo etario. E importante, si miramos los confirmados en nuestro país, vemos que los confirmados son mayores de 20 años, por supuesto, están entre los 20 y los 60 años en un 74%, pero los fallecidos están entre los mayores de 60 años, con un pico importante entre los 70, por encima de los 70 y sobre todo los 80 años de edad. Cuando miramos esto en la parte pediátrica, yo soy pediatra, soy infectólogo, no me presenté en esto, pero para contarles que estoy un poco sesgado porque me interesa saber qué pasa con los niños. Cuando miramos las defunciones es el 2,6% de la letalidad. Sin embargo, en pediatría es el 0,2. Vemos que de los 1.737.000 hay 128.000 casos, 585 en niños. Fíjense que ese es el 7,4%. Estas diapositivas son del doctor Pablo Vázquez, un pediatra intensivista que nos facilita a través de los datos del Instituto Nacional de Salud, nos aportan estos datos. Y contamos que los niños, fíjense ustedes, el 7,4% representan en lo que ven ustedes en café. Y en todos los cambios que han habido en adultos, fíjense, también hay las cuarentenas, los sectores, lo que es la apertura por inteligente, la de sectores, la selectiva, todo lo que ha pasado en el país, eso influye y eso también ha influenciado cómo se comportan en los niños. Entonces, el 92% son adultos, el 7,4% de la pandemia representa en niños. Y aquí cuando miramos esta tabla específicamente de niños, vemos cómo se ha comportado a través de los sectores, pero sí importante los casos nuevos. Vemos que en la época crítica, cuando tuvimos los casos en julio y en agosto, eran en promedio entre 1.000 y 1.100. Fíjense que ahora tenemos 1.200 casos de niños. Sin embargo, los recuperados de los 128.000 aproximadamente son 120.000 niños recuperados. Y vemos que hospitalizados es el 1,2% en una unidad 0,1. Pero vean, han fallecido 243 niños, de los cuales 0,2 son adultos. ¿Para qué les cuento esto? Porque la vacuna en este momento no incluye niños. Sabemos que si bien la gran carga de enfermedad la dan los adultos o personas con comorbilidades, la carga de enfermedad dada por niños usualmente está en los extremos de la vida, menores de 1 año sobre todo, y de ahí para adelante pues se comportan más o menos de adolescentes para allá como se comportan los adultos. La mayoría les va muy bien, salvo que tengan en un antecedente importante, una comorbilidad, hace que la enfermedad en ellos sea diferente. Eso es para mostrarles también que esto es de la Organización Panamericana de la Salud, pero es para mostrarles cómo se comportan las tendencias de distribución según conglomerados. Si vemos lo que ven en rojo, el gran conglomerado corresponde al área de la salud. Sin embargo, esta otra parte que ustedes ven allí es población en azul, que son centros de protección. Lo que ven en amarillo son en empresas y lo que ven en azul más claro hace parte, igual que en verde, hace parte de los sitios especiales donde hay los que son cárceles y sitios donde hay personas confinadas. Este es el otro grupo afectado, son los trabajadores de la salud. Importante recordarles que hay más de 22.000 trabajadores de la salud, casi 23.000 afectados, de los cuales han fallecido 125 de entre médicos y enfermeras. Ustedes van a ver que más de 7.000 son auxiliares de enfermería, pero están más de 3.500 médicos y 3.500 enfermeras profesionales. Lo importante es que si bien se han recuperado un montón, la mayoría, fíjense ustedes, han sido en el sitio de trabajo y lo más importante es que somos las personas que damos la cara pues ante la pandemia, la atención directa, porque cuidando a la sociedad en general, vemos que es un grupo de los más afectados. Otra cosa importante para destacar con la pandemia es que ustedes observan, lo que ven en verde son niños, lo que ven en azul son adultos. Entonces, fíjense, hay unas comorbilidades como enfermedad cardiovascular o hipertensión o tener algún compromiso metabólico que hace, o igual pasa con obesidad. Por ejemplo, si un hipertenso, 6 de cada hipertenso se hospitaliza, o si tenemos un diabético, la mitad de diabéticos que le da SARS-CoV-2 COVID-19 quedan hospitalizados igual. Si tenemos un obeso,
una persona con obesidad y más una obesidad mórbida, la mitad de obesos que les da COVID tienen que hospitalizarse. Entonces, fíjense ustedes, importante recordar que la hospitalización y la muerte se incrementa a medida, fíjense ustedes, con la edad. Entonces, vean, los niños 4 veces es mucho más bajo comparado con el grupo de adultos. 3 veces más aumenta la probabilidad si tiene mayor de 13 veces si tiene mayor de 85 años, o si tienen entre 75 y 84 años, 8 veces más la probabilidad de hospitalizarse comparado con un niño entre 5 y 17 años, 9 veces menos comparado con el grupo entre 18 y 29 años. Entonces, fíjense, el grupo de 18 a 29 años, el grupo estándar, igual pasa para la mortalidad. Si comparamos el grupo entre 18 y 29 años, los niños tienen 16 veces más probabilidades de 5 a 17 años de morir, pero vean, aún eso va aumentando a medida que aumenta la edad. Entonces, si tenemos a una persona de por encima de 65 años, 90 veces más probabilidad que se muera, o 200 veces más probabilidad que muera si tienes 75, 84 años y la edad COVID. Y si es más de 85 años, 630 veces más probabilidad. Entonces, esto es del CDC de Atlanta, donde nos dice que importante las acciones deben ser, primero, el portar la mascarilla, tapabocas, el distanciamiento social, recordar los 2 metros y lavado de manos. Aparte de eso, el lavado y limpieza y desinfección de las superficies. Recuerda que la forma de transmisión del virus es a través, por un lado, de las gotas cuando uno tose, expele, a través de las mucosas entran esas gotas, la mucosa nasal, de las conjuntivas, de la boca. Y muy importante es que es por eso, si tenemos una persona con comorbilidades, esto es del Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde nos muestra el porcentaje de personas con comorbilidades y los que han fallecido. Dentro de los fallecidos, 45.000 se ha podido establecer en un gran porcentaje, más de la mitad de ellos, por qué las causas de muerte. ¿Qué cosas tenían, qué enfermedades tenían de base cuando esas personas asociadas cuando fallecieron por SARS-CoV-2 COVID-19? Vemos que el 27% tenían hipertensión, pero lo importante es que si sumamos lo cardiovascular, que es el 9%, fíjense ustedes que más de un 36% de las personas fallecidas tienen problemas cardíacos. Si miramos qué otro porcentaje también se afectan, ustedes observan que el 16% tienen diabetes, o el 10% enfermedad respiratoria. ¿Qué decir también de cáncer o tiroides o enfermedades relacionadas con inmunosupresión como VIH? Igual pasa con personas que tienen otras afecciones. Si miramos en números absolutos, vemos que han fallecido más de casi 7.000 personas con hipertensión de los 45, pero son importantes, miren ustedes, diabéticos, más de 4.000 que los han podido contar son diabéticos, igual que personas con enfermedades cardíacas y renales. Algo también para mostrar son los indicadores. Entonces, en resumen, los indicadores, la letalidad se ha comportado de forma fluctuante. Vemos que inicialmente la letalidad de las personas, el número de personas que fallecen comparado con el número total de casos, 4.5 fue en abril, fallecidos del total de casos, o 3.4 en julio, o 2.6 lo que llevamos en enero. Vemos que la hospitalización fue muy importante en julio, pero vemos que en abril y julio va en incremento. Igual ha pasado con los hospitalizados en cuidado intensivo. Y la proporción de positividad entre las muestras que se toman, ustedes saben que el diagnóstico se hace con PCR, se hace con prueba de antígeno, son las pruebas diagnósticas que se tienen hoy en día establecidos a través de los lineamientos del ministerio. Entonces, vemos que de las que toman, inicialmente en julio, casi del 20% de las que tomaban eran positivas. Pero en enero, 3 de cada 10 que se toman muestras salen positivos. Quiere decir que, bueno, hay más transmisibilidad. Y el número reproductivo, vemos que 3.2 fue en marzo, pero en julio fue 1 y actualmente está entre 1.03. Eso es muy importante porque esa tendencia que nos da el porcentaje de reproductividad nos dice qué tan contagioso y qué tanto se está transmitiendo el virus en un momento dado. Y nos va a servir para el momento de definir las vacunas, porque esa transmisibilidad, ese punto nos va a servir para determinar a qué porcentaje le vamos a aplicar para que se vacunen, para alcanzar lo que le llamamos inmunidad de rebaño, que se adquiere o vacunando o permitiendo que la gente se enferme. ¿Qué aspectos clínicos rápidamente tenemos que tener en cuenta? Entonces, recordar que el virus ingresa a través de las mucosas. Una vez ingresa, hay unos receptores que captan el virus. Esos receptores son muy importantes. Ustedes ven el virus que es el redondito acá.
cuando ya el virus, hay unos receptores que están dentro de las membranas de las mucosas y también están dentro de las, pues, en todo el área donde el virus ataca, si entra por vía respiratoria, de alguna forma llega al intestino o llega al pulmón por vía linfática o llega a algún sitio donde el virus, ahí están esos receptores con ACE, son los ACE2, esos captan el virus, ustedes lo ven, porque hay un punto específico del virus que es la proteína S. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esa proteína S es a la cual se le están dirigiendo las vacunas. Y esa proteína S va a hacer que capte el virus, inmediatamente se genera todo lo que es el sistema de renina-angiotensina, que hace que por eso las personas que tienen problemas de hipertensión o que tienen problemas pulmonares, donde están aumentados los receptores, es la diferencia que pasa con los niños, que esos receptores son inmaduros o no son tantos como lo hay en adultos. Entonces captan el virus, esos receptores, hace que se exprese ese nivel de renina-angiotensina, inmediatamente alteran lo que es la célula como tal, el endotelio, esa parte del que es tan afín y tan sensata, donde están, por un lado, todo lo que es, pasa los vasos, pasan lo que son, en los vasos sanguíneos pasan lo que son las plaquetas, pasan lo que son las defensas, los linfocitos. Entonces, eso hace que el virus dentro de esa parte del endotelio que lo lesiona, genera todo lo que son las cascadas. Por un lado, las inflamatorias, las interleuquinas que ustedes han visto, han oído, y por otro lado, toda la parte de inflamación que ocasiona que el virus se exprese como problemas de coagulación o se ofrece como problemas inflamatorios en diferentes órganos. Entonces ustedes van a ver si el organismo una vez capta la célula, si hay adecuada respuesta inmune, el organismo lo capta, inmediatamente genera todos los anticuerpos, toda la inmunidad inespecífica y específica contra el virus, inmediatamente lo neutraliza y la persona pues hace su enfermedad y es capaz de salvarse. Si miren ustedes, si por otro lado no hay adecuada respuesta inmune, la persona, todo lo que es el sistema de defensa trata de eliminar esa parte extraña que es el virus, se desencadena toda la cascada inflamatoria que ustedes ven, las interleuquinas, la célula, la parte está de hematológica y de coagulación y afecta pues el pulmón, afecta el riñón, afecta el sistema nervioso central, afecta el hígado y el intestino y se produce toda la enfermedad florida que ustedes conocen. Paralelamente van a ver que se aumentan por un lado las células, entonces ustedes van a ver que aumentan la inmunidad celular, pero por otro lado también se aumentan los anticuerpos y esa inmunoglobulina G, M, que inicialmente lo que ustedes ven en amarillo trata de, la inmunoglobulina A que está en las mucosas, pero la inmunoglobulina M que está en verde es la primera que se aumenta tratando de defendernos. Y ven la otra inmunoglobulina, la azul, que es la G, que es la que queda por unos meses una vez que nosotros suframos la enfermedad y si nos salvamos, pues esos anticuerpos quedan por varios meses. Lo malo es que se ha visto que duran hoy en día 6 meses y después de 6 meses podemos volver a ser susceptibles a enfermarnos. Entre 6 y 8 meses dice la Organización Mundial de la Salud que podríamos tener si nos dio una enfermedad. Todo es nuevo. Sabemos que por eso, entonces hay una forma de detectar por un lado, detectando la estructura genética, partes genéticas del virus, ya se hace el diagnóstico a través de mirando el RNA, porque es una cadena simple de RNA, ácido ribonucleico, y detectamos a través de las PCRs, ¿qué es eso? Mirando qué tanto material genético encontramos. Pero por otro lado, dentro del núcleo miramos algunas partículas y pues, miramos a las pruebas de antígeno y nos dan sensibilidad y especificidad de acuerdo al tiempo de la enfermedad cuando lo captemos. Y miren, esta es la forma de manifestarse. No solamente compromiso del pulmón, que da desde neumonía, da falla respiratoria, pero también da problemas neurológicos, convulsiones, Guillain-Barré, toda la parte renal que afecta, el hígado, el intestino, diarrea, náusea, vómito y todo el cortejo sintomático. Y recuerdan que como afecta directamente el tejido neural y dentro de la mucosa están los ganglios que tienen que ver todo lo que son los receptores del gusto y del olfato, entonces al llegar el virus tiene mucha afinidad por esos receptores y por eso se afecta el gusto y el olfato, ataca directamente esos receptores cuando entra al organismo. Pero por otro lado produce tromboembolismo, problemas cardíacos, problemas endocrinos, todo lo que es hiperglicemia, altera todo lo que produce diabetes, si una persona no la tenía, de problemas dermatológicos, todo lo que ustedes imaginan que desencadena. Entonces, los menores de 50 años, sobre todo los niños, sabemos que hay unos factores protectores, siempre y cuando el niño sea sano, porque a medida los receptores son menos, por un lado, para ACE2 comparado con los adultos, pero también hay otros factores que no se sabe. Los niños tienen contacto con otros virus, tienen anticuerpos que protegen de forma cruzada, son todas teorías, y por eso de pronto los niños se afectan menos.
pero sabemos que a medida que aumenta la edad, tiene la probabilidad, la mayoría, fíjense ustedes que un gran porcentaje, hasta en un 20% de los niños son asintomáticos. Se ha visto en adultos también, sobre todo adultos sanos, y sabemos que la enfermedad es leve en un 81%. Pero miren ustedes, la leve da menos, puede darle, no darle nada o darle fiebre, algo de malestar, puede haber neumonía. Cuando esa persona ya la hospitalizan, que es un 14%, y en un 5% son críticos porque van a cuidado intensivo, van desde la disnea, dificultad para respirar con compromiso pues hombre, no solamente de la conciencia, sino del estado general, pero requieren muchas veces ingreso a cuidado intensivo, la dificultad respiratoria, el daño cardíaco y la falla multisistémica, que es lo que ocasiona la muerte. Entonces van a ver que el periodo, ustedes saben que de incubación van entre 2 y 14 días. Se sabe que entre los promedio entre el 5 y el 7 días es cuando aparece el ataque de síntomas, de entre el 7 y el 14 días con un promedio de 8 es cuando hacen la enfermedad crítica, y sabemos que más o menos dura 2 semanas cuando entra a la unidad y si se recupera y se salva. Sabemos que el día 20 es básicamente lo que se gasta, y entonces una persona, sobre todo si tiene comorbilidades, para que una vez empiece la enfermedad se desarrolle y haga la enfermedad severa. Los invito a que revisen los lineamientos del ministerio, así como la página que ustedes ven acá, que es la página de infectología. Las diapositivas le quedan y allí están los links que no salieron en esta presentación. Muy importante recordarles que este es el consenso de la Sociedad Colombiana de Infectología, que lo tuvimos en cuenta en el ministerio y lo tenemos de consulta no solamente para la parte clínica, sino para la parte diagnóstica y para la parte del manejo. No tengo tiempo para hablarles de todas esas partes porque me voy a enfocar en lo que es vacunas. Entonces, las vacunas en desarrollo, ustedes saben que hemos tenido una gran afluencia de vacunas. Sabemos que algo importante para contarles con respecto a la inmunidad, recuerdan que uno tiene la probabilidad que cuando se enferma de cualquiera de estos virus, uno, sobre todo estos coronavirus que son los coronavirus endémicos, es decir, que están circulando, que son primos hermanos del SARS-CoV-2, COVID-19, pero la diferencia es que con estos virus nosotros hemos tenido contacto, entonces producen el resfriado común entre un 15 y un 30%. ¿Para qué les cuento esto? Porque más o menos les hago una idea. Cuando uno sufre un resfriado de estos común, por esto uno de los coronavirus primos hermanos de estos, uno usualmente le duran los anticuerpos por lo menos unos meses, pero frecuentemente se reinfectan porque estos virus no duran permanentemente. Con respecto a los primos hermanos muy relativos, cercanos, total, son el SARS y el MERS. El SARS salió en el 2005, salió allá también de China, y recuerdan que venía el murciélago, primo hermano de este virus, SARS-CoV-2, COVID-19, donde igual que el MERS, que venía de los camellos, que fue al Medio Oriente y se extendió al mundo. La diferencia es que con estos virus se encontró que al cuarto y al quinto mes generaba, después de haber sufrido la enfermedad, los títulos más altos de anticuerpos, luego entre 2 y 3 años declinaban y desaparecían. ¿Qué sabe del SARS-CoV-2? Miren, de que empezó el año pasado y desde que se decretó la pandemia, sabemos que, y se ha visto también modelos en animales donde, como en el mico, el macaco rhesus, se ha visto que los anticuerpos le duran primero, le duran varios meses. Y fuera de eso, cuando se reta a esos macacos al virus nuevamente, a nueva exposición, usualmente no se reinfecta. Sin embargo, importante, lo que hemos visto es que se desencadenan anticuerpos en la inmunidad celular humoral, y células que se generan y como tratando de defenderse son la inmunidad celular. Hay modelos animales que básicamente nos acercan a eso, y por eso es que los anticuerpos con los que se usan con el plasma fresco, o los anticuerpos monoclonales que son también usados también para tratamiento, de alguna forma nos dicen que los anticuerpos de alguna sirven a la hora de defendernos. Importante recordarles que para las vacunas hay unas fases que son la fase 1, fase 2 y fase 3 de la fase clínica, pero antes han pasado un proceso de fase preclínico y un proceso exploratorio de estudios en desarrollo. ¿Para qué les cuento esto? Eso es para el normal curso de una vacuna. Una fase inicial, una fase preclínica en animales, luego hay una fase clínica que se realiza en personas, y que se divide esos ensayos clínicos se dividen en 3 fases, la fase 1, 2 y 3, y sabemos que en la fase 1 incluyen un grupo de personas menos de 100, entre 10 y 100, le miran qué tanto es factible, cómo se desarrolla, cómo producen, qué tanto inmunogénica, o sea, qué tantos anticuerpos produce, qué tanto del perfil de seguridad. Luego pasan a la fase 2 donde juegan con la dosis con las que son adecuadas utilizarlas. Y luego miran también cómo se comportan los anticuerpos y miran qué tan seguro es.
Una vez pasó eso, que eso puede durar años, pasan a la fase 3 que dura también otro tiempo considerable, donde la colocan a gran escala, se mide perfil de seguridad y se mide también qué tan eficaz es el biológico en tiempo real. Pero cuando hay una pandemia, y lo que pasó con esto, por ejemplo, ustedes recuerdan que para la H1N1, la pandemia que hubo de influenza en el 2009, se demoró más o menos 6, 7 meses la producción. En este momento se ha demorado entre 10 meses y 1,5 años. ¿Por qué razón? Porque la fase preclínica y la fase clínica la tuvieron en cuenta porque se habían adelantado estudios con el SARS y con el MERS. Entonces, la fase uno y fase 2 las superpusieron para hacerlas al tiempo. En un grupo de pequeño de personas miraban cómo se comportaban dosis, seguridad, inmunogenicidad. Cuando entraron a la fase 3 de estos estudios que empezaron más o menos en julio, estas fases 3 las adelantaron primero porque estábamos en una emergencia. Segundo, porque necesitaba mirar cómo se comportaba en tiempo real. Pero lo que sí es seguro es que esa fase 3, que usualmente dura 2 años, se va a seguir, pero se va a seguir ahora en otras condiciones. ¿Por qué? Porque tocó en un corto tiempo mirar a gran escala cómo se comportaba y tener resultados rápidos. Importante es que las agencias regulatorias como la FDA y la EMA, que es la de Europa, la FDA de Norteamérica, le dio básicamente el ok a esta vacuna. Hay tres en este momento que se han evaluado, hay varias, ya les muestro. Sin embargo, lo importante es que la gente tengamos el voto de confianza porque las agencias regulatorias son serias. Primero es que tocó hacer las fases en forma acelerada por las condiciones de la pandemia y estas son las plataformas que existen hoy en día. Yo le voy a simplificar esto diciéndoles que aquí está el virus tiene una cadena RNA simple y esta es la parte que les mostré que se une a la célula, al receptor. Y eso que ustedes ven como un hongo es la proteína spike o la proteína pico, la parte esta del virus que hace que se una. Y a esa proteína que es de las más importantes, que es de las más estables, eso es muy importante para contarles con lo de las mutaciones, esa parte de la proteína se une al receptor, pero contra ese honguito que ustedes ven ahí es que han sacado, al cual le han dirigido las vacunas que existen hoy, tanto las aprobadas como las que están en curso. Es muy importante recordarles que normalmente se pueden sacar vacunas de diferentes formas. Las tradicionales, como ustedes pueden ver en el C y en el D, es que toman todo el virus, lo inactivan y lo colocan como un antígeno para generar pues anticuerpos contra todo el virus. Son las vacunas inactivadas, muy familiarizados como son las vacunas de hepatitis A, como son algunas vacunas, incluso algunas vacunas de influenza son inactivadas, o toman el virus total atenuado. Entonces esas vacunas atenuadas vivas son vivas, las someten a procesos para quitarle la parte de virulencia y la parte patógena y las someten a procesos para generar anticuerpos, pero tienen que tener algo de mucha cercanía por la parte de seguridad porque son virus vivos que están colocando a una persona. Eso es lo que conocemos la varicela, conocemos la fiebre amarilla, con todas sus cosas que han servido, que tenemos confianza porque requieren todo un proceso para quitarle la virulencia a través de pasajes y atenuar el virus. Y tenemos otras vacunas que ustedes ven en la E, ven en la F y ven en la G, que toman fracciones como tal de este virus. Por ejemplo, acá toman las recombinantes como la de la hepatitis B, toman porciones y genéticamente hacen modificaciones. Sin embargo, la parte recombinante, que son vacunas, o la parte esta de la G, que toman proteínas específicas, y entonces, fija, o toman la caparazón del virus por fuera, sin nada más, como lo que ustedes ven en la G. Entonces, esas son otra forma de producir las típicas. Entonces, las inactivadas, las atenuadas y las de proteínas. Son las tres grandes que conocemos. Pero ahora vienen los dos grandes grupos que son nuevos. Los grandes grupos ustedes lo ven en la H, en la I, donde lo que hacen específicamente es cogen una caparazón de otro virus, en este caso han tomado el adenovirus y le ponen una parte interna, que es lo que ustedes ven en naranja, genéticamente le ponen el virus, la proteína del virus Spike, de esa parte naranja que ustedes ven. Esa parte naranja es a la cual le van a generar los anticuerpos. El virus, toman ese virus inactivado, que es la caparazón, es el virus del adenovirus, puede ser del chimpancé, como es la de AstraZeneca, o un virus humano, como es la de Johnson y Johnson, adenovirus, le quitan es la caparazón la que nos sirve porque por dentro le colocan genéticamente la proteína en la cual queremos generar anticuerpos, que es el spike, lo que ustedes ven en naranja. Entonces, algunas se pueden replicar, otras son inactivas. Lo importante es que una vez entra el organismo le crea anticuerpos
contra lo que estamos colocándole genéticamente el spike, o sea, contra la proteína del coronavirus y no contra la adenovirus, que es la caparazón. Entonces, la ventaja es que son vacunas inactivadas, pero lo importante es que el organismo muchas veces produce anticuerpos contra el spike, o sea, contra lo que necesitamos, contra la espícula, pero también produce anticuerpos contra el vector y de pronto pueden haber algún tipo de reacción local o sistémicas por el anticuerpos contra el adenovirus. Y los últimos tipos de vacunas son la K y la I, que son las vacunas genéticas. ¿Por qué son importantes? Porque unas toman un DNA, unas cadenas de DNA y le ponen, le insertan la fracción de las proteínas del spike, del coronavirus. Una vez el organismo lo capta, estas vacunas de ácido ribonucleico, DNA, tienen que colocarse en el núcleo a través de un aparato. Entonces, una vez entran al núcleo, se libera como tal esa parte naranja, que es la proteína a la cual le queremos crear los anticuerpos, y de DNA, pues pasan, liberan el RNA, que es el que necesitamos y que generan proteínas y anticuerpos contra esas proteínas. Y están las de RNA, que son las últimas las que me voy a referir y son las que ya se aprobaron. Toman, lo que ustedes ven en azul es le colocan como una cubierta de lípidos y por dentro colocan la cadena de RNA mensajero. Dentro de eso ustedes ven ahí que le colocan las proteínas del spike. Cuando una vez el organismo las capta, el organismo se colocan en el citoplasma, ese RNA que donde va, como tal, se desintegra y libera las proteínas a las de la espícula, del spike del coronavirus al cual que le quieren crear los anticuerpos. Y de esa forma funciona. Del citoplasma se liberan, la captan las células y produce los anticuerpos que queremos generar. Ustedes recuerdan que esta es la gráfica de las vacunas inactivadas o las vacunas atenuadas, que recuerdan que son vacunas más débiles que le quitan la propiedad virulenta, se coloca como tal y generan los anticuerpos. Igual pasa las inactivadas. ¿Por qué sirven? Porque son la ventaja es que son vacunas que se han probado, que conocemos toda la amplia portafolio de vacunas que hay con inactivadas, atenuadas. Lo malo es que requieren tener esta parte técnica de tener el virus vivo, luego inactivarlo, matarlo, o atenuarlo con pasajes y requieren toda una tecnología y se demoran mucho en producción. O están las nuevas tendencias y las nuevas plataformas que les expliqué, esta que es la de vector viral, la caparazón del virus, de adenovirus, con la parte interna que es el virus que queremos al cual producir los anticuerpos, lo que viene en naranja, que es la proteína del coronavirus. Y el ébola es la única vacuna que está disponible con esta plataforma. Se crearon vacunas contra el SARS y el MERS en chimpancé, pero no pasaron la parte de humano. Y hoy en día se tienen ya vacunas con este vector viral, incluso ya tenemos la de AstraZeneca, que es la Universidad de Oxford, que ya fue avalada. ¿Qué ventaja se tiene? Que muestra una específica producción de células y de anticuerpos específicamente contra esa parte, pero tiene la desventaja que posee a nivel de la parte de inmunidad, requiere básicamente producir, requiere primero una tecnología específica, pero también produce la desventaja, produce anticuerpos muchas veces pues, contra lo que estamos creando el spike, pero puede producir anticuerpos también contra la caparazón, al adenovirus, y de pronto genera algunas reacciones de pronto no esperadas. Sin embargo, las vacunas de ácidos nucleicos, aquí ya les mostré, aquí están las de DNA. Las de DNA requieren una electroporación, un aparato especial para colocar y que lleguen al núcleo. Y con todos los memoles la gente dice, no, que el DNA, que no, entonces toca mirarlo y hacerle seguimiento. No hay muchas vacunas en desarrollo. A diferencia de las de RNA, que las de RNA, el RNA es libre, son cadenas sencillas que existen en todo el mundo. Gracias al RNA está la vida, pero esas cadenas una vez se inyectan a la célula, esa cadena de lípidos, donde están las nanopartículas, se liberan en el citoplasma. Una vez los captan los ribosomas, el ribosoma dejan el mensaje que es liberar las proteínas que ustedes ven en naranja, son captadas por ser las presentadoras de antígeno y producen la respuesta inmunológica. Aquí están, llegan las partículas nanopartículas, las capta el ribosoma, una vez las liberan, el mensaje es que liberen la proteína una vez se libera, las tomada por la célula presentadora de antígeno, donde ustedes ven lo ven en naranja con un punto rojo, son los anticuerpos que se generan contra específicamente esa parte que estamos produciendo y colocando en una persona. ¿Qué limitaciones tiene?
Las de DNA, pues ustedes saben que requieren por un lado, pues los títulos de anticuerpos, ustedes saben que nos sirven mucho, pero las de DNA requieren pues más seguimiento por la parte esta del DNA dentro del núcleo. Y pueden, no se sabe a gran escala, toca hacerle seguimiento. Las de RNA, que son las que estamos presentando, son vacunas que tienen un muy buen perfil de seguridad, pero cuando la aplicarla pueden generar reactogenicidad, algún tipo de reacción local. Y los otros que son inestables, para mantener ese RNA activo y que sea adecuado, nos toca tenerlo a temperaturas de -70 grados. Entonces, eso es una desventaja. Aquí está el portafolio y aquí está el desarrollo de las vacunas. Necesito que lo lean, esto le queda a ustedes pues, la presentación. Necesito que lo lean con detenimiento, que a esto es lo que me he dedicado esos últimos minutos. Virus inactivados, virus atenuados, la de proteínas, que tienen la larga historia de seguridad de hepatitis, el herpes, todo lo que es tosferina, lo que es el BPH, se pueden producir sin manipular virus y pueden combinarse con ayudantes. Y entonces, esa es la parte de desventaja. Cuando colocan un ayudante, le da mejor respuesta, pero muchas veces da reacciones locales. Algo también muy importante es que las vacunas en curso, por ejemplo, estas de proteínas, que son las que muchas han tenido muchísimas en desarrollo, sabemos que algunas de esas proteínas, algunas como la de Novavax, algunas de COVAX, COVAX con doble X, son vacunas que están en curso y que están en fase 3. Las vacunas inactivadas, hay unas vacunas incluso que ya tienen registro en China, como la de Sinovac, la de Pekín y la de Wuhan de Sinopharma, que son vacunas inactivadas. Toman todo el virus, lo inactivan y la desventaja de esto es que necesitan cultivar un virus vivo, inactivarlo y pues requieren aparte de esos refuerzos para que den respuesta adecuada. Las vacunas de vectores virales han sido utilizadas con éxito para el ébola y la viruela. Pueden requerir 2 dosis, la parte de ventaja. El riesgo de inmunidad preexistente debido al uso de adenovirus o que la persona ha tenido contacto con adenovirus y puede generar anticuerpos contra él, lo que les decía. Y las vacunas, último, las genéticas, que sabemos que de fácil desarrollo y de fabricación inducen respuesta inmunitaria muy adecuada. Sin embargo, algunos requieren administrarla con dispositivos especiales como la de DNA. La de RNA, a que emplea una tecnología de punta, puede presentarse inconvenientes en la producción a gran escala, pero también requiere la parte de estabilidad, tenerla a -70. Entonces, si miramos la OMS, las vacunas que están en desarrollo, cómo están, vemos que el 30% son vacunas de proteínas, el 16% son de vector viral, no replicativo, pero el replicativo es un 4%, o sea que si somos el 16 y un 6, un 22% de las vacunas son de tecnología de vector viral. Las de DNA, ustedes ven que es un 13% y las de RNA un 11%, y cuando sumamos estas un 24%, es decir, el 30% representado por proteínas, un 22% por vector viral y otro 23% por vacunas de RNA. Las vacunas atenuadas, ustedes lo pueden ver acá, que son vacunas inactivadas, es un 14%, y las vacunas vivas como tal, atenuadas es un 2%. Algo importante para mostrarles, cuando es la dosis, casi todas tienen 2 dosis, un 62%. En un 17% hay una sola dosis, como la de CanSino, que es una vacuna de vector viral de China, o la vacuna de Janssen, que está en curso, fase 3. Incluso hay un estudio clínico aquí en Colombia, en ensayo clínico, y la de 3 dosis es el 2%. Estos son los ensayos que en el mundo están, estos son la fase 2, que ustedes pueden, ¿para qué les traje esta diapositiva? Para que vean que los títulos de anticuerpos que han generado las vacunas que hoy en día están en desarrollo, tanto títulos de anticuerpos neutralizantes, ¿para qué les cuento esto? Porque por un lado uno quiere ver qué tantos anticuerpos generan, pero por otro lado queremos ver qué tantas células. Entonces fíjense que despiertan tanto la inmunidad de anticuerpos, que es la humoral, como la inmunidad de células, que es la celular. Y me gusta mucho porque es una publicación del Lancet, que es una de las revistas, ustedes saben, más importantes del mundo, donde esto fue para octubre, noviembre, nos decía a finales de octubre, principio de noviembre, cómo estaban las fases de las diferentes vacunas y cuántas personas se incluían en cada estudio. En el estudio de AstraZeneca se incluyeron más de 30.000 personas, donde encontraban es una adenovirus del chimpancé en Estados Unidos, en India, en el Reino Unido, y esta vacuna pues ya le dieron la aprobación, ya la vamos a ver en el Reino Unido. Y la vacuna Moderna, que es una vacuna de RNA, más de 30.000 participantes solamente en Estados Unidos.
La vacuna de Pfizer, que es una vacuna también de RNA mensajero, 44.000 participantes entre Estados Unidos, en el Reino Unido, en Argentina. La vacuna de Janssen, que es una vacuna de adenovirus 26, una vacuna de vector viral, más de 60.000 participantes, entre ellos hay un estudio clínico en Colombia, pero hay también en Chile, en Brasil, en Argentina. La vacuna Gamaleya, que ustedes saben que es la vacuna de Rusia, es una vacuna que incluye adenovirus 5 y adenovirus 26, han incluido más de 40.000 personas y ya tiene aprobación en Rusia y también en Argentina. La vacuna CanSino, y es una vacuna de adenovirus tipo 5, más de 40.000 participantes en China y Pakistán, pero la vacuna de Sinovac, que es una vacuna inactivada del coronavirus de más de 9.000 participantes, en esta vacuna es de China también, pero importante también las otras vacunas que son inactivadas, al igual que el Sinopharma en Wuhan, igual que la de Beijing. Ambas han incluido entre 21.000 y 5.000 personas, no solamente en China, sino en otros países. Eso es el New York Times, que tiene una página muy importante, revisen, aquí está el link. De las 64 vacunas que están en fase en humanos, fase clínica, 43 están en fase 1, 20 están en fase 2, 20 están en fase 3, es decir, en fases finales, en la fase a gran escala. 7 tienen ya aprobación limitada, ya les muestro cuáles, y 3 se han aprobado en algunos países, una abandonaron los estudios. Importante recordarles a ustedes también, fíjense, que estas son las vacunas, este es el portafolio de vacunas con respecto a la aprobación. Entonces, si miramos cómo se han comportado, la vacuna de Pfizer fue aprobada en Canadá, aprobada en otros países de emergencia en Estados Unidos y en otros países, ya les muestro, en la Unión Europea, igual que la Moderna en Canadá, Estados Unidos y en Israel. Igual ya se aprobó en algunos países de Europa. La Gamaleya, que en Rusia, en Bielorrusia y en Argentina. La de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, que es un adenovirus, la aprobaron en Gran Bretaña, en India, Argentina y en México. Las de CanSino, ustedes ven que ya la aprobaron limitado en China, igual que esta vacuna de proteínas, que es la de Rusia, la aprobaron en Rusia, igual que la de Sinopharma, Sinovac, y la de Sinopharma de Wuhan y Sinopharma de Pekín, ambas la aprobaron en China y en algunos países. Y esta vacuna de Bharat Biotech fue una vacuna de la India que también está aprobada de uso limitado. Entonces, recordar que la fase 3, las pruebas de eficacia, hacen que agencias regulatorias como la FDA o organizaciones como la OMS digan que deben tener por lo menos entre 50 e idealmente más de 70% de eficacia. Es decir, si yo aplico la vacuna, no me le dé la enfermedad a ese grupo de personas. Entonces, aprobación anticipada ha sido en China, en Rusia. Se aprueba cuando durante una pandemia la puede recibir una autorización de emergencia y es lo que están haciendo en diferentes sitios del mundo debido a que la pandemia, ustedes saben, ya les mostré cómo está y ustedes saben cómo se ha comportado. Y ahí estas fases combinadas, que es que mezclan la fase 2, 1 y la 2, para que se agilice el proceso y pueda llegarse a la fase 3 y paralelamente se haga la producción. Y esto es un reto, porque por un lado sabemos que se deben generar anticuerpos, que ustedes van a ver que son las inmunoglobulinas, y ustedes la van a ver como inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. La G es la que va a perdurar, la M es la que inicialmente se le aumenta, y la A dura un tiempo, sobre todo en las mucosas, para defendernos. Pero esos anticuerpos, ustedes van a ver, si uno sufre la enfermedad, más o menos van a durar entre 3 y 6 meses, y eso es lo que se espera en la producción de las vacunas. Y lo que ustedes ven arriba es la inmunidad celular, los CD4 y los CD8 y los linfocitos en general totales, que se aumentan a la hora de uno haber tenido contacto con el virus, bien sea el contacto por la enfermedad, sufrirla, o bien sea por haberse vacunado. Entonces esperamos que estos anticuerpos y estas células perduren por mucho tiempo para decir que una vacuna ideal debe tener una inmunidad humoral adecuada, es decir, anticuerpos, una inmunidad celular, es decir, células que me protejan, previene la infección, previene la enfermedad, da inmunidad de rebaño como tal y protege a largo plazo, porque previene la infección también, sabemos que las personas van a evitar que se infecten, pero también la enfermedad, sobre todo la enfermedad severa, que van a ver que en algunas de las vacunas se ha podido probar, que si yo me vacuno, pues me proteja a mí e indirectamente proteja a un grupo de personas y que me proteja a largo plazo. Esto es la plataforma enero 5, hace 4 días,
donde nos dice que la OMS de las 172 vacunas, hay aproximadamente 100, casi 200 vacunas, de las cuales 170 están en fase en animales, en preclínica, y hay unas vacunas en fase clínica que son 63 o 64, y esas son las fases diferentes con las diferentes dosis que tienen. Recordaba que casi todas tienen, el 63% tienen dos dosis, y las que tienen una sola dosis está la vacuna de Cancino, recuerdan les mostré acá, y la vacuna también de Janssen. Lo importante es que casi las inactivadas, ya les mostré que hay de ellas tres de China que están aprobadas para uso. Y lo importante para contarles es que, miren, la fase 3 que ustedes saben que son bastantes vacunas que han llegado a la fase 3 más de 20, y eso quiere decir que en ese momento en el portafolio van a haber varias vacunas que al pasar la fase 3 pues, se da la prueba de eficacia y se dice qué tanto eficacia tienen y qué tanto perfil de seguridad, que es lo que esperamos que se cumpla con la fase 3. Aquí están las vacunas que están registradas ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen en qué fase están, fase 1-2, fase 1-2, algunas están en fase 1, pero yo les quería contar a ustedes ahora las vacunas aprobadas. La vacuna de Pfizer es una vacuna de RNA, mostró el 95% de eficacia, son dos dosis, una inicial y la otra al 21 días. Se aplica inyección en el músculo, disculpe que está en inglés, y lo importante es que esta vacuna tiene que almacenarse en menos de 70 grados. La vacuna de Pfizer tiene la ventaja, es que bueno, yo la ultracongelada dura 6 meses, es decir, a menos 70 grados, pero la traigo en las cajas, la traigo 14 a 16 días, me dura transportándome el hielo seco, y una vez yo la descongelo y la meto al refrigerador, normalmente como todas las vacunas, entre 2 y 8 grados, me dura 5 días. La vacuna yo la destapo porque viene en vial multidosis de 5 dosis, y yo la destapo y la tengo que preparar con solución salina. Una vez la preparo con solución salina, me dura 6 horas. Entonces, fíjense ustedes, las 5 dosis. Entonces, aquí están los estudios. Se incluyeron 44.000 personas aproximadamente, de las cuales a 22.000 se vacunaron, 22.000 de placebo. Esa es la fase 3 que les estoy mostrando. Aquí está en la fase 1, la fase 2, que no tengo tiempo para mostrarles, revísenlo. Pero al final la fase 3 es cuando se aplicó a un grupo placebo, a un grupo la vacuna, 22.000 la recibieron, 22.000 recibieron placebo, y se miraron qué tanto, cuando se enfrentaron en vida real, qué tanto les dio coronavirus a las personas que estaban vacunadas y a las que tenían placebo. Y cuando miramos, esta es la publicación del New England del 18 de diciembre, vemos cómo 18.000 personas se les pudo medir, de las cuales de esas 18.000 personas vacunadas, 18.000 personas con placebo se registraron en 2.000, y en 2.000 que se pudieron mirar cercano, vacunadas, 8 tuvieron coronavirus, y mientras 162 de las del grupo de placebo, de las 18.000, se miraron en 2.000, y 162 de esos 2.000 tuvieron coronavirus. Quiere decir que fue el 95% de eficacia cuando se colocó a los vacunados. Y algo también muy importante, miren, está en el registro de las tablas, es que un caso dentro de los vacunados de enfermedad severa versus 9 casos en placebo. Eso le dio una eficacia para enfermedad severa también muy importante. Entonces la enfermedad se protege contra la vacuna de Pfizer, 95% de eficacia para la enfermedad, y para la enfermedad severa con un porcentaje también importante. Cuando miramos la parte de seguridad, vemos que el 27% de eventos adversos que son esperados se dio en los vacunados versus en los no vacunados. Cuando miramos, la mayoría fueron eventos adversos esperados leves. Sin embargo, hubo 4 severos que consistió en la forma de aplicación en el hombro. Ojo con eso, fue un error programático. En la linfadenopatía, es decir, el ganglio en el sitio de la vacunación, o sea, eso también hay que mirarlo. Le dio arritmia a personas que tenían básicamente en una persona, y una persona hizo parestesia, de sensación de adormecimiento. No hubo muertes atribuidas a la vacuna. Las limitaciones, pues hay que seguir el biológico, toca seguir más tiempo para mirar la parte esta de fase 3. Y cuando miramos los eventos locales, que es lo que ustedes ven acá, la columna, los eventos locales fueron leves, y ustedes no alcanzan a ver acá, pero eso es dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento e inflamación. Por lo menos ustedes van a ver que con la primera dosis, 8 de cada 10 hicieron reacción.
con la segunda dosis, menores de 55 años, 7 de cada 10, es el 70% hicieron reacción. Entonces podemos decir que dolor en el sitio de aplicación en menos de 55 años fue de 7 a 8 de 10 personas por la vacuna de Pfizer. Y de 5 a 7 personas, sobre todo fue menos con la segunda dosis, cuando le aplicaron la segunda dosis comparado con la primera, en más de 55 años les dio en el 5 a 7 de cada 10 tuvieron dolor en el sitio de la aplicación. Este es muy importante porque mira la parte sistémica, que tanto hicieron fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y vómito. La más frecuente fue fatiga, que ustedes ven con sobre todo la segunda dosis, le aplicamos la primera, aplicarle la segunda, estos menos de 55 años, casi 59%, o sea, 5, casi 6 de cada 10 hicieron fatiga. Cuando miramos con la segunda dosis, que es donde más reacción hacen, con la segunda dosis hubo dolor de cabeza en 5 de cada 10. Y van a ver que también fiebre fue poquita, hubo casi 2 personas, un 16%. Cuando miramos la parte de dolor muscular, 2 a 3 de cada 10 hicieron dolor muscular. Igual pasa con los que hicieron dolor en articulaciones, 1 o 2 de cada 10. Conclusión, pues fatiga fue la más importante, le siguió dolor de cabeza, le siguió dolor muscular y luego le apareció dolor en las articulaciones. Fiebre fue 1 a 2 personas, igual que hubo algunos hicieron escalofrío, hubo algunas que el malestar general, diarrea, también hubo 1 persona por 10. Estos de mayores de 55 años, ustedes van a ver que fueron más manifestaciones y sobre todo en gente menor, de entre 16 y 55, pero en general pues la vacuna tiene muy buen perfil de seguridad. Estos son los países donde la vacuna de Pfizer está aprobada. Van a ver que está aprobada en Canadá, en algunos Emiratos Árabes, y está para uso temprano en Estados Unidos, en Argentina, en algunos países de Centroamérica, también en Ecuador, y ya Colombia la autorizó recuerdan, esta semana, el día 8 de enero. En la Unión Europea, pues también la vacuna tiene autorización de emergencia. La vacuna Moderna mostró un 94.5% de eficacia, es una vacuna de RNA, se probó específicamente en Estados Unidos, son 2 dosis con un mes aparte de diferencia, 1 hora y otra al mes. Importante es que se requiere también para su estabilidad de refrigeración, dura refrigerada 30 días, poquito más que la de Pfizer, y 6 meses congelada a menos 20 grados. También estos son la fase, yo no les voy a decir, fueron 30.000 personas incluidas, no tengo tiempo para contarles, pero sí para decirles que en diciembre se presentaron los papeles en Canadá y en Estados Unidos y se aprobó tempranamente en Estados Unidos. También está aprobada en Canadá y también en la Unión Europea y ya Israel también aprobó la vacuna Moderna que ya empezó a vacunar. Esta es la vacuna Gamaleya de Rusia, es una vacuna de adenovirus, una vacuna de vector viral. Fue una vacuna que generó una aprobación anticipada, pero hoy en día tiene una aprobación en Rusia y también en Argentina. Importante es que el 91% dio eficacia con 2 dosis, 3 semanas aparte. También es intramuscular, requiere congelación. Y algo muy importante también es que Argentina dio su aprobación igual que Rusia. Son los 2 sitios donde la vacuna se está utilizando ya. Y hay otra aprobación de emergencia que se dio con la vacuna de AstraZeneca, una vacuna de vector, utiliza también adenovirus 5. Y algo también importante es que son 2 dosis con 4 semanas aparte, es a nivel muscular. También interesante con esta vacuna es que cuando se utilizó una dosis inicial con una dosis estándar, la dosis estándar con una dosis más baja, dio mucho más eficacia y es lo que muestran los estudios. Ustedes van a ver que la vacuna utilizó con una dosis estándar 62% de eficacia y cuando combinó la dosis estándar con una dosis más baja le dio el 90% de eficacia. Entonces, esto es la publicación del Lancet de diciembre 8 del año pasado. Y estos son los estudios, el diseño que no tengo tiempo para mostrarles, pero sí para decirles que fueron las personas que se incluyeron en los diferentes fase 1, fase 2 y fase 3 y los resultados que ya les conté, que fue 92% con 2 dosis completa o 90% con un estándar y la mitad de la dosis. Es importante recordarles que ya la aprobaron en México, Argentina, en la India y en Gran Bretaña para uso. En Colombia, la línea de tiempo fue que empezó en junio las conversaciones basadas en lo que la OMS decía con COVAX, es el grupo de la OMS, con el de grupo de Gavi y también con el CEPI.
ese COVA es la forma de adquirir de forma equitativa y de forma rápida, como lo están haciendo 172 países, entre ellos los de mediano ingreso, como está Colombia, o los de países bajos, de bajo ingreso, como más de 90 incluidos, y también están países de grandes ingresos como Gran Bretaña o algunos otros europeos. Vemos que en julio ya empezaron a hacerse las conversaciones tanto bilaterales como multilaterales, y para decirles que se hicieron una negociación con AstraZeneca, con Pfizer, para la adquisición de las vacunas, aparte del COVAX. Entonces se creó la ley de vacuna y todos los que ustedes saben, pero lo más importante es que hay gratuidad con respecto a la vacuna, va a ser completamente gratis para todas las personas las que vamos a tener acceso, que son, debe ser la mayoría de colombianos. Esta es la forma de adquirir a través del acelerador COVAX. Se sabe que se garantiza la celeridad, la disponibilidad y sobre todo la equidad, porque todos los países de ingresos bajos y altos deberíamos tenerlas al mismo tiempo. Ellos proponen a través del COVAX, que es un grupo de vacunas que se van a traer, que es cubriendo el 20% de la población, dirigido a trabajadores de la salud, adultos mayores de 60, en este caso 60, 65 años, y personas que tengan condiciones, comorbilidades, son las a las cuales se debe dirigir como primer gran grupo, y el siguiente grupo de acuerdo a la vulnerabilidad. Así en Colombia, así las cosas, sabemos que en Colombia la vacuna se va a dirigir a reducir la mortalidad, reducir la incidencia de casos graves, proteger a los trabajadores de la salud y reducir el contagio. Con eso vemos que los trabajadores de la salud, lo que ven en azul, en amarillo los adultos mayores y las personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, falla renal, EPOC, VIH, cáncer, tuberculosis y hepatitis, y son las personas priorizadas, el gran grupo de la fase 1. Entonces, la fase 2 va a incluir etapa 4 y etapa 5, pero en la fase 1 va a subdividir en etapas donde la 1 son trabajadores de la salud, la primera línea de defensa, que es la primera que está dando la cara con el COVID, los mayores de 80. En la etapa 2, población de 60 a 79 años, los trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. En la etapa 3, población de 16 a 59 años. Todas las personas además con comorbilidades, que es la condición sine qua non, los profesores de básica y secundaria, estos están en la primera fase, primera, segunda y tercera etapa. Luego viene la segunda fase que incluye cuarta y quinta etapa, donde están los cuidadores de instituciones y poblaciones especiales por ocupación o personas que tengan situación de riesgo. En la etapa 5, todas las personas de 16 a 59 años sin comorbilidades. Algo muy importante también a tener en cuenta es para la equidad, es que la mayoría de lo que es el fallecimiento, hospitalización y unidades se dan en los estratos 3, 2 y 1. Y ustedes van a ver los fallecidos, casi todos están entre el estrato 2 y estrato 1 según el Instituto Nacional de Salud. Entonces, muy importante. Y mirar también estas otras poblaciones, que si bien la mayoría de personas incluidas con comorbilidades van a estar, bien sea de población indígena, población afrocolombiana o extranjeros que estén legalizados, van a tener la oportunidad de la vacuna. Importante es que una vez tengamos todo lo que son las plataformas, ya lo estamos viendo, de todas las vacunas que ustedes ven que son las vacunas en plataformas en desarrollo, tendremos que generar todo lo que significa después de la licenciada por diferentes agencias regulatorias, todo lo que es la escala de producción, lo que es la administración y la inmunidad. Entonces recordar que hay unos procesos que se tienen que llegar, que tenemos que vacunar inicialmente para reducir la mortalidad, morbilidad y proteger el sistema de salud. Entonces, la primera fase, trabajadores de la salud, mayores de 60 y los de comorbilidades. Y se van a subdividir de acuerdo a esas fases, de acuerdo a unas etapas. La segunda fase, reducir la transmisibilidad y generar inmunidad de rebaño. Y es, por un lado, de acuerdo a la vulnerabilidad, a la situación epidemiológica de la cero prevalencia. Importante es que la enfermedad severa se va a evitar, porque eso es lo que se demostró con algunos estudios, sobre todo, o sea, tenemos la de la vacuna Pfizer. Severidad también se mostró porque la enfermedad severa se ve beneficiada con estas vacunas. No se sabe la transmisibilidad, si yo vacuno evito que se transmita, eso es lo que esperamos. Los asintomáticos no se sabe mucho, así que no me lo pregunten. ¿Y cuánto tiempo dura, si es temporal o permanente la protección? Y creemos que se va a comportar de pronto como la influenza, porque cuando yo vacuno con influenza, ustedes saben que los anticuerpos duran menos de un año y al año me tengo que vacunar con la próxima cepa. No sabemos qué pasa con esta vacuna porque es nueva, no sabemos qué pasa con este virus porque es nuevo. El perfil de seguridad a corto y a largo plazo, tenemos que hacer todo lo que es seguimiento estricto de qué pasa con la seguridad. Sabemos que hasta ahora lo que hay está perfil de seguridad adecuado, pero toca seguir por un tiempo más. La inmunidad humoral y celular, entonces sabemos que es importante, pero vemos casos de reinfección cuando me da la enfermedad. No sabemos si con la vacuna toca mirar.
las mutaciones, lo que se sabe es que las proteínas a las cuales se le dirigen los anticuerpos es la proteína del spike, que es muy estable, y entonces relativamente por más variación que haya, los anticuerpos son de varios tipos contra varias áreas de ese spike. Entonces, aparentemente, lo que hay que seguirlo, pero los anticuerpos que se producen contra las vacunas que están, aparentemente son protectoras. A través del COVAX, acuerdos directos, o el Pfizer AstraZeneca, acuerdos bilaterales, son los que se están vamos a tener vacunas. Y la equidad, oportunidad y calidad se ve beneficiada a través de principios del Plan Nacional: beneficencia, solidaridad, equidad y justicia, transparencia, todo lo que es primacía del interés general, porque la gente, todos estamos muy preocupados, y la progresividad en cuanto a la distribución de las vacunas. Para finalizar, mantener el distanciamiento es fundamental, son las únicas medidas efectivas: usar correctamente el tapabocas, practicar buenos hábitos de higiene, aislarse ante la presencia de cualquier síntoma, e independientemente, ya sabemos, las medidas de prevención y autocuidado, independientemente del avance en fármacos y sobre todo en vacunas, tenemos que seguir manejando las medidas de prevención y autocuidado. Y ojo, porque los territorios, las entidades territoriales deben continuar con el fortalecimiento del programa PRAS. ¿Se acuerdan? Nosotros hacer el aislamiento, la identificación y el seguimiento de los diferentes casos que tenemos. Entonces, eso es lo que les tenía. Yo les agradezco, pues, primero, por la atención, y segundo, por la consideración de escucharme en este tanto tiempo. Muchas gracias.